Hola amigos, esta noche empezamos con uno de esos temas que me encanta contarles. Curioso, un poco absurdo y perfecto para acompañarlos mientras intentan dormir, relajarse o simplemente escapar tantito del presente. Antes de que se pongan cómodos, si les gusta lo que hago en este canal, no olviden dejar su like, suscribirse y contarme en los comentarios desde dónde me están viendo y qué hora es allá. Siempre es divertido ver desde qué rincón del planeta hay gente desvelada. Ahora sí, bajen la luz, pónganse cómodos, una cobijita, un té, tal vez un ventilador de fondo, y déjenme llevarlos con calma por este pedacito raro y fascinante de la historia. Imaginen esto, están caminando por una calle de Roma, en pleno siglo II después de Cristo. No hay coches, ni celulares, ni semáforos, pero sí hay ruido, voces en muchos idiomas, gente de todos los tonos de piel, turbantes, túnicas, mantos, peinados imposibles. Una mujer egipcia vende lino. Un comerciante sirio discute con un cliente galo. Un soldado africano cruza con su espada al cinto y el acento de Cartago en la boca. Y en una esquina, un médico griego se queja, en voz alta, de la calidad del pan itálico. No parece el cliché de antigua Roma que vemos en las películas. Todo blanco, todo ordenado, todo en latín. Parece mucho más real, más mezclado. Más parecido a una ciudad moderna, porque lo era. Roma fue, en su apogeo, una de las ciudades más diversas del mundo antiguo. Un imán de culturas, colores, religiones, lenguas y costumbres que convivían, a veces en paz, a veces no tanto, en una urbe donde la ciudadanía no dependía del color de piel, sino del estatus legal, y donde el origen geográfico de alguien no determinaba su destino, pero sí su acento. En este episodio vamos a pasear por esa Roma plural. Vamos a conocer a sus habitantes invisibles, a los africanos, asiáticos, galos, britanos, sirios, egipcios, hispanos, escitas, dacios, judíos, griegos, a todos los que formaban parte de ese mosaico humano que llamamos el Imperio. Porque, como verás, Roma no era solo una civilización, era un experimento social a gran escala. Un lugar donde podías rezar a Mitra en la mañana, comer garum al mediodía, asistir a una obra griega por la tarde y terminar la noche con un esclavo germano, o una esclava númida, o ambos. Así que siéntate, cierra los ojos y deja que la historia te muestre la Roma que no te enseñaron en la escuela. Si caminaras por una calle del centro de Roma hacia el año 150 después de Cristo, no escucharías solo latín. Escucharías griego, por supuesto, porque era la lengua de la cultura, de la filosofía, de los médicos y los tutores. Pero también oirías egipcio demótico, arameo, copto, púnico, celta, germánico, etrusco aún en alguna esquina, y quién sabe, quizá hasta un poco de persa si pasabas cerca de algún comerciante del este. Roma no sonaba uniforme, sonaba como una torre de Babel, pero con baños públicos. Lo que pasa es que Roma no era una ciudad itálica, era una ciudad imperial. Y cuando decimos imperial, no es solo en el sentido de poder o grandeza, es también y sobre todo una cuestión de escala. Cada provincia conquistada no solo traía recursos y esclavos, traía gente que, por necesidad, por ambición o por azar, acababa viviendo en la capital del mundo conocido. Y lo que encontraban allí no era exclusión, era mezcla. La ciudadanía romana, ese preciado estatus que abría puertas y protegía espaldas, no estaba atada al color de piel, ni a una lengua, ni a una religión. Estaba atada a un documento, a un decreto, a una concesión política. Si eras un galo rico y útil, podías volverte romano. Si eras un sirio con influencias, lo mismo. Si eras esclavo y te liberaban, podías convertirte en liberto y con el tiempo tu hijo nacía ciudadano. Roma tenía muchos defectos, pero en términos de ciudadanía, era sorprendentemente pragmática. Esto hacía que la ciudad se llenara de personas con acentos variados, nombres mixtos y costumbres que a veces chocaban,
pero casi siempre se toleraban. En las calles, en los foros, en los baños termales, en los mercados, había una Babel constante. No todos se entendían, pero todos intentaban hacerlo. Con señas, con fragmentos de griego, con latín chapurreado, con paciencia, o con gritos, cuando fallaba todo lo demás. Los grafitis de Pompeya, por ejemplo, están escritos en varios idiomas. Los epitafios en las tumbas muestran nombres de origen africano, sirio, britano, egipcio. Los contratos comerciales mencionan intérpretes y las legiones. Las legiones eran un catálogo viviente de diversidad. Un soldado podía venir de Tracia, servir en Judea, retirarse en Hispania y casarse con una local. Todo eso sin dejar de ser, en el papel, romano. Y sin embargo, a pesar de esta mezcla constante, en el cine seguimos viendo una Roma homogénea, toda mármol blanco y gente blanca. Como si hubieran borrado con Photoshop 2000 años de movilidad, pero la Roma real era más parecida a una ciudad global moderna, con tráfico, con ruido, con mezcla, con conflicto, pero también con convivencia. Una capital donde ser romano no era una cuestión de nacimiento, sino de estar ahí, de participar, de hablar, o al menos intentar hablar, en medio del ruido. Cuando pensamos en la presencia africana en Roma, lo primero que suele aparecer es el cliché: un gladiador musculoso, sudoroso, con casco brillante y expresión de furia contenida. Pero eso es solo una postal, y una bastante limitada, porque África no solo estaba presente en la arena, estaba en las bibliotecas, en los templos, en los cuarteles, en las calles de Roma y en el mismísimo trono imperial. Empecemos por lo básico. África, en tiempos romanos, no era un continente exótico y lejano como lo imaginamos desde una mirada moderna. Era parte integral del imperio. La provincia de África proconsular, lo que hoy sería Túnez y parte de Libia y Argelia, era una de las más ricas del sistema. Productora de trigo, aceite de oliva, cerámica, mármol y talento humano. De ahí venían filósofos, artesanos, soldados y pensadores que viajaban a Roma buscando fortuna, y muchos la encontraban. Uno de los ejemplos más notables es el del emperador Septimio Severo. Nacido en Leptis Magna, una ciudad africana de habla púnica y costumbres locales, ascendió en el ejército, se casó con una siria culta y ambiciosa y llegó al trono como uno de los emperadores más poderosos de su tiempo. Su reinado fue intenso, autoritario, lleno de obras públicas y reformas, y sí, con una visión del imperio en la que lo africano no era ajeno, era central. Pero más allá de la política, África también dejó huella en la vida cultural de Roma. Aulo Gelio, escritor del siglo II, menciona varias veces a maestros africanos en el ámbito de la gramática y la retórica. Había poetas que mezclaban expresiones latinas con giros púnicos, y en las escuelas de oratoria los acentos africanos eran comunes, aunque a veces motivo de burla entre los más snobs. Porque sí, hasta en la Roma antigua existía el prejuicio lingüístico. Incluso los dioses africanos encontraron su lugar. Saturno, por ejemplo, fue reinterpretado en Cartago y luego regresó a Roma con nuevos rituales. Las deidades egipcias, como Isis, también tenían templos oficiales. Lo africano no era una rareza decorativa, era una presencia constante, aunque no siempre reconocida en las fuentes más tradicionales. Y claro, también estaban los gladiadores. Muchos venían de Numidia, de Mauritania, del desierto profundo, algunos por captura, otros por decisión propia, porque aunque parezca increíble, había quienes se ofrecían como gladiadores buscando fama o dinero. Y sí, algunos lograban volverse celebridades. Carteles con sus nombres, apuestas, gritos de admiración, eran la mezcla de atleta, actor y mártir. Todo en uno. Pero reducir la presencia africana en Roma solo al Coliseo es como pensar que hoy solo puedes ser futbolista si vienes de Brasil. Es un recorte cómodo, pero falso. África estaba en Roma,
en sus muros, en sus escuelas, en su ejército, en su literatura, en su sangre. Roma tenía muchos dioses, demasiados tal vez, los suyos, los griegos renombrados, los importados, los adaptados, los tolerados, y los que llegaban sin pedir permiso como turistas místicos en busca de fieles nuevos. Porque si Roma era diversa en personas, lo era aún más en creencias. Y aunque oficialmente se rendía culto a Júpiter, Marte y compañía, la vida espiritual del imperio era un zumbido constante de plegarias en 100 lenguas distintas. Todo empezó, como muchas cosas, con la expansión. A medida que Roma anexaba provincias, llegaban nuevos cultos. Algunos eran integrados con elegancia, otros vigilados con sospecha, y algunos, sencillamente, se colaban por la puerta de atrás y se hacían populares a la velocidad de un rumor. Uno de los casos más famosos fue el culto a Isis, la diosa egipcia. Venida del Nilo con sus ropajes blancos y su mitología ancestral, Isis se volvió enormemente popular en Roma. Tenía templos, procesiones, rituales que mezclaban agua, incienso y misterios. Su culto era especialmente atractivo para mujeres, esclavos y libertos, es decir, para quienes no tenían mucho espacio en la religión oficial. Y aunque a veces el Senado intentó limitar su expansión, era inútil. La gente adoraba a Isis, porque ofrecía consuelo, vida eterna y un perfume distinto al de los rituales romanos de siempre. Otro ejemplo potente es el mitraísmo. El culto a Mitra, una deidad de origen persa, se convirtió en una especie de religión secreta de soldados, con rituales subterráneos, literalmente, en cuevas, banquetes simbólicos, pruebas de iniciación, jerarquías y silencio. Era masculino, jerárquico, viril, todo lo que un legionario podía admirar. Y aunque no era oficial, tenía templos por todo el imperio, desde Siria hasta Britania. Y luego estaba el cristianismo, claro, que al principio fue solo una secta judía más, predicando ideas un poco raras sobre amar al prójimo y perdonar a los enemigos, pero que con el tiempo se fue infiltrando en todos los rincones, en las casas de esclavos, en los talleres de artesanos, en los corazones de las mujeres romanas aburridas del panteón tradicional. Primero fue ignorado, luego perseguido, y al final convertido en religión oficial. Irónico, sí, pero muy romano. Tomar algo marginal y transformarlo en institución. En esta mezcla espiritual había sincretismo por todas partes. Júpiter se confundía con Baal, Venus con Astarte, Saturno con dioses africanos. Los rituales se fusionaban, los templos se compartían, las plegarias se mezclaban. La religión en Roma era, al final, como su cocina, un gran guiso de ingredientes de todos lados, y cada quien le ponía la sal que quería. Así que no todo era incienso frente al Capitolio. Había tambores sirios, cánticos egipcios, velas escondidas en catacumbas. Roma era un zócalo de fe, y a veces, como ocurre también hoy, lo que un emperador declaraba herejía ya era para el pueblo una costumbre. Si uno imagina a un romano típico, lo más probable es que lo vea envuelto en una toga blanca, con sandalias sencillas y algún peinado geométrico muy bien peinado. Pero la realidad de las calles romanas, al menos en tiempos del imperio, era mucho más colorida, literalmente, porque si algo sabían hacer los romanos adinerados era vestirse con lo mejor. Y lo mejor casi nunca venía de Italia. Las telas finas, por ejemplo, eran importadas desde Egipto, Siria, Persia y más allá. El lino egipcio era tan suave que a veces parecía transparente. La seda, traída desde China a través de interminables rutas comerciales, era un lujo reservado para los más extravagantes. Hubo incluso debates en el Senado sobre si la seda era inmoral, porque revelaba demasiado del cuerpo femenino. No resolvieron nada, claro, solo encarecieron el producto. Los tintes también eran un asunto global. El púrpura de Tiro,
extraído de moluscos del Mediterráneo oriental, era tan caro que solo los emperadores podían usarlo legalmente. Y aún así, siempre había algún senador coqueto que intentaba colarse con una túnica color lavanda, esperando que nadie notara la diferencia. Spoiler, todos lo notaban. Los peinados eran otro campo de batalla cultural. Las matronas romanas, en especial durante el Alto Imperio, lucían verdaderas esculturas capilares, moños imposibles, trenzas altísimas, rizos que desafiaban la gravedad. Muchas veces las pelucas eran hechas con cabello de esclavas germánicas, porque el cabello claro era símbolo de exotismo y el exotismo de estatus. Irónico, ¿no? Roma conquistaba pueblos y luego usaba su cabello para parecer más deseable. Los hombres también seguían modas importadas. Barbas al estilo griego, cuando tocaba parecer sabio. Cuerpos depilados como los atletas del gimnasio helénico. Aceites perfumados del norte de África. Sandalias con diseño oriental. Y capas. Muchas capas. Porque en Roma, si sudabas mientras caminabas por el foro, era señal de que tenías buena tela encima. Pero más allá de la ropa estaba el sabor. Las especias eran el verdadero oro gastronómico. Pimienta de la India, canela de Sri Lanka, jengibre, cardamomo, azafrán. Ingredientes que hacían que un plato romano supiera a comercio internacional. No eran necesarias, pero sí deseadas, como quien compra algo caro solo para decir que puede. Así la apariencia de los romanos se volvió un reflejo del mundo que dominaban. Vestían con telas extranjeras, se adornaban con joyas orientales, se peinaban con estilos importados y olían a fragancias de tierras que ni siquiera sabían ubicar. El cuerpo era una vitrina, y mientras el discurso oficial celebraba las virtudes del pasado simple y campesino, la realidad brillaba con lentejuelas de Alejandría. En la Roma real, no la del mármol idealizado, sino la que olía a pan, sudor y humo de incienso, la mezcla no era una rareza, era la norma. La ciudad vivía entrecruzada por cuerpos, acentos, deseos y genealogías. Y aunque el discurso de la élite podía sonar muy preocupado por la pureza de la sangre o la herencia paterna, en la práctica, todo el mundo se mezclaba con todo el mundo. El mestizaje no era un escándalo, era una consecuencia natural del imperio. Con esclavos y libertos venidos de Asia, África, Germania, Grecia, Judea, Tracia y Egipto, las casas romanas eran verdaderas burbujas multiculturales. Muchos hombres romanos, especialmente los ricos, tenían relaciones con esclavas extranjeras, no siempre consensuadas, por supuesto. Pero, con el tiempo, muchas de estas mujeres eran liberadas, se convertían en esposas o concubinas legales, y sus hijos nacían libres. Y romanos. Del otro lado, las mujeres romanas de clase alta no eran tan libres en términos amorosos, pero incluso allí hay historias de matrimonios mixtos, sobre todo en provincias. Un ciudadano romano podía casarse con una gala, una egipcia, una siria, y eso no anulaba sus derechos ni su estatus. De hecho, muchas mujeres provincianas ascendieron en la sociedad romana por su matrimonio con soldados o burócratas, y algunas llegaron a ser matronas influyentes en ciudades que ni siquiera existían cuando Roma nació. En las calles, en los mercados, en las termas, el cuerpo del otro no era un enigma, era una posibilidad. Había prostitución de todos los colores y precios. Había relaciones entre hombres, entre mujeres, entre hombres mayores y jóvenes protegidos. Todo eso existía en una zona ambigua entre la moral, la costumbre y la práctica. El amor no era un asunto privado, era parte del tejido social, y ese tejido estaba hecho con hilos de muchas partes del mundo. Hasta los poetas lo sabían. Ovidio, siempre tan pícaro, hablaba de amantes persas y besos egipcios. Marcial se burlaba de mujeres que hablaban latín con acento africano. Juvenal, más agrio, se quejaba de que en Roma
no había ni una sola cara que pareciera romana. Lo decía como insulto, claro, pero sin querer estaba describiendo la realidad. Y es que el imperio no era solo expansión militar, era expansión del deseo. Cada frontera conquistada traía también nuevas formas de belleza, de erotismo, de unión, y Roma, aunque no siempre lo admitiera, se dejó seducir. Así, entre sabanas de lino egipcio, olores de incienso sirio y frases en griego susurradas al oído, se gestaba una ciudad que no era blanca, ni pura, ni uniforme. Era mestiza, como todos los imperios que se atreven a tocar demasiadas culturas sin poder contenerlas del todo. Después de todo, la Roma que sobrevive en estatuas y museos es solo una parte, una versión limpia, ordenada, en mármol blanco y frases solemnes. Pero la Roma verdadera, la que respiraba, la que comía, la que amaba, la que sudaba, era otra. Era ruidosa, colorida, contradictoria, mezcla de acentos, de ropas, de costumbres que venían de todos los rincones del mapa. Porque Roma no se construyó solo con legiones, se construyó con migraciones, con comerciantes, esclavos, soldados, artistas, médicos, amantes, cocineros, poetas, sacerdotes y filósofos, de lugares que hoy ni siquiera asociamos con la historia romana. Desde las costas de Marruecos hasta los valles del Tigris, desde las colinas de Escocia hasta los templos de Nubia. Cada uno dejó algo, una palabra, un gesto, una receta, un modo de mirar el mundo, y Roma, como hacía siempre, lo tomó. A veces con respeto, a veces con violencia, a veces sin entender del todo, pero siempre con hambre de apropiación. Y así, sin plan maestro, fue naciendo una ciudad plural, no perfecta, pero viva. Tal vez por eso, si hoy alguien camina por cualquier ciudad grande del mundo, ya sea Nueva York, El Cairo, Estambul, Londres, Ciudad de México o San Paulo, y escucha voces en muchas lenguas, rostros de todos los tonos, olores de muchas cocinas, está viendo un eco lejano de Roma, no en sus monumentos, sino en su caos. Y en ese caos también había belleza, porque aunque el imperio terminó, la mezcla no. Porque al final las civilizaciones no mueren, se transforman, se filtran, se mezclan una vez más. Así que esta noche, mientras el sueño te va ganando, piensa en esa Roma que no conocías, en la Roma de piel oscura, de lenguas múltiples, de dioses desconocidos, de amores sin permiso, de comidas especiadas, de ropa brillante, de risas con acento. Y si te duermes con esa imagen, con suerte soñarás con una ciudad antigua que, aunque ya no existe, sigue viva en nosotros. Gracias por dejarme acompañarte esta noche. Yo me quedo aquí, como siempre, con la lámpara encendida, por si quieres volver.